Evita estas trampas y tu sueño es dejar una marca en el mundo al puro estilo de Steve Jobs. Soy Eric Dávila. Te doy la bienvenida a Implacables Podcast, un lugar de desarrollo personal y profesional para quienes buscamos un cambio de paradigmas y verdaderamente cumplir nuestro propósito superior. Crezcamos juntos, episodio a episodio, armándonos con conocimientos, herramientas y mucha acción para construir nuestra nueva versión implacable. Imagina por un momento que tienes el poder de transformar cualquier mensaje, cualquier idea en algo tan cautivador que la gente no puede dejar de escucharte. Ese poder sí existe y quiero que hablemos un poco sobre él en este episodio. Así que bienvenido a este episodio de tu podcast. En este episodio te voy a revelar el secreto que usan varios grandes líderes, emprendedores, comunicadores y creadores de contenido sobre todo, que usan esta herramienta para conquistar los corazones y las mentes, que se llama el arte puro de contar historias. Así que arranquemos con nuestro episodio el día de hoy. Y quiero empezar dándote alguna información bien importante. Yo sé que hoy en día todo este tema de crear contenido, todo este tema de hablar, de expresarte en una cámara o ante las personas es una habilidad muy importante en este tiempo en el que estamos viviendo. Y así como es importante, quiero que te des cuenta que vivimos en una época en donde existe una sobrecarga de información. Cada día recibimos muchísimos estímulos ante las pantallas de los celulares, ante los correos electrónicos que recibimos y toda la información nos sobresatura. Anuncios, mensajes, contenidos, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información que entra a nuestro sistema nervioso a través de la vista, a través del olfato y a través de nuestros demás sentidos. Pero, ¿sabes cómo y qué hace que sobreviva la información a esta avalancha de estímulos y de contenidos? Hoy te tengo la clave. Se llaman las historias. Hay algunos datos que a mí me impactaron que tienen que ver con la forma en la que tu cerebro procesa la información. Yo no sé si tú sabías, pero nuestro cerebro procesa información narrativa hasta 22 veces más rápido que datos o estadísticas simples. Esto quiere decir que nuestro cerebro está, hecho para poder escuchar una narrativa y poder procesar la información a través de una cronología, a través de una historia. Curiosamente, tu cerebro y el mío están hechos para escuchar historias con personajes, con contexto, con tiempo, y eso hace que para nuestro cerebro sea mucho más sencillo el poder procesar. Y las estadísticas al final justo estudian esto, porque los datos y la información, aunque sea muy simplificada, es más difícil de retener a lo largo del tiempo si no tienen una carga de historia. Y más adelante vamos a hablar un poco del por qué nuestro cerebro retiene más información a través de una historia que a través de datos o estadísticas simples. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que las personas recuerdan historias hasta un 63% más que datos aislados. Es decir, si tú aprendes y desarrollas la capacidad de poder contar historias, y con esto no quiero decir que vas a contar cuentos o vas a contar cosas que no tienen que ver, sino vas a aprender a utilizar tus experiencias personales, tus anécdotas, todo lo que has vivido para poderlo utilizar y que conecte con las personas para hacer que la otra persona pueda recordar y retener lo que tú quieres que él retenga a través de tu comunicación. Así que un 63% más de datos a través de las historias según la Universidad de Stanford. Y fíjate este tercer dato que a mí me impactó. Las historias activan hasta 7 regiones de nuestro cerebro simultáneamente, generando conexiones neuronales profundas. Yo no sé si tú sepas un poco de neurociencias y en los episodios anteriores hemos hablado un poquito acerca de las neurociencias, pero nuestro cerebro tiene diferentes componentes o diferentes zonas mediante las cuales se procesa toda la información. El que te cuenten una historia cerebralmente activa 7 regiones diferentes de tu cerebro simultáneamente, lo que hace que existan conexiones entre las neuronas. Esto, en palabras muy sencillas, significa que hay procesamiento en tu cerebro, hay un análisis racional que está sucediendo mientras estás escuchando una historia. Y no sé, ponte a pensar, pero yo estoy seguro que si en la semana anterior te juntaste con amigos y demás, seguramente salió a la mesa alguna historia que te puso a reflexionar, te puso a pensar. Y mira, no es por nada, pero
hablando de temas un poco más espirituales. Jesús hablaba a través de parábolas y a través de historias. Y esto me encantó porque, el creador del universo sabe cómo está hecha la creación. Y esta parte de las historias, de una manera muy fácil para poder interpretar y entender la información y sobre todo retenerla para poder procesarla y usarla cuando se necesita utilizar. Hace poco tiempo estuve impartiendo unos talleres de ventas a unos equipos que se dedican a vender autos. Yo he trabajado desde hace 15 años con el sector automotriz en lo particular, haciendo varias cosas de entrenamiento, pero particularmente en el área comercial. Y uno de los talleres que creamos tiene que ver con la venta consultiva. Y dentro de la venta consultiva, una parte importante es que el cliente pueda sentirse dentro de la película, que se sienta parte de. Y entonces, ¿cómo haces que la persona o tu cliente retenga información? ¿Cómo haces que se acuerde de los datos importantes? ¿Cómo haces que se enganche con una idea o con una necesidad? A través de las historias. ¿Por qué? Porque se genera procesamiento de información. Las historias como tal no son solamente para entretener, porque a lo mejor estarás pensando, bueno, sí, yo tengo un amigo que cuando me junto, pues es buenísimo contando historias, ¿no? Y se avienta unos super rollos y se avienta con las historias y a todos nos tiene así súper atentos, escuchando y preguntándole, ¿y luego qué más, no? Pero en realidad no solamente sirven para entretener, sino son un lenguaje que se ha convertido en un lenguaje universal de la comunicación humana. ¿Por qué? Porque las historias nos conectan. En la parte del cerebro que está en el lóbulo prefrontal existen unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Estas neuronas lo que hacen es sentir la emoción que el otro siente. Si te has fijado, cuando tú vas al cine a ver una película de drama o alguna película muy triste y te pega la emoción y sales hasta llorando de la sala de cine, esto es porque tus neuronas espejo están conectando con las emociones del personaje principal, que lo que estás sintiendo de pronto te mueve a nivel emocional, eso te conecta. Las historias tienen esa dimensión emocional que muchas otras no tienen, ¿no? Muchas otras herramientas de la comunicación no tienen, así que conectan, mueven esa parte emocional y en realidad las historias logran transformar. Y no por nada, uno de los más grandes storytellers de la historia, el famoso Steve Jobs, logró a través de una historia poder contar, gracias a esa historia, la transformación de toda la parte y la estrategia tecnológica que traía detrás el iPhone, después el iPod, las Macs, y logró hacer realmente un emporio del negocio a través de las historias. Entonces, convertirte en un gran storyteller no es nada más cosa de técnica, porque a veces pensamos que es, dame la estructura, que si la historia del tipo héroe, ¿no? O que si la historia del viajero, o que si el formato de no sé qué. No solamente se trata de técnica para poder transmitir una historia, sino se trata de que tú puedas realmente proyectarla a través de una transformación mental. Tienes que estar preparado en tu mentalidad para poder realmente contar una historia. No solamente se trata de cosas divertidas o de simplemente tener facilidad de palabra cuando estás contando una anécdota o estás contando un testimonio, sino es que te des cuenta a través de este episodio el conjunto de habilidades que tienes que potenciar para poder impactar tu carrera, porque una persona que sabe utilizar el storytelling, que es esta habilidad de contar historias, tiene un mayor impulso en su carrera, una mayor influencia con las personas y destaca definitivamente de los demás simplemente por el hecho de saber utilizar sus anécdotas personales, porque no se trata de contar historias que no has vivido, sino se trata de contar anécdotas que te han pasado y que sin duda tienen una carga emocional, y cuando las cuentas y le das una forma y le preparas un contexto a esta historia, puedes tener un gran impacto en otro. Yo estoy seguro que si conoces a alguien que sabe contar historias, puedes analizar cuáles son los rasgos o las características que tienen para poder ser unos buenos storytellers. Así que yo he decodificado la mentalidad de un storyteller y te puedo hablar de 4 características muy importantes que quiero compartirte para que puedas trabajar en ellas. La primera característica se llama autenticidad. Un buen storyteller es auténtico, es decir, no es perfecto,
no siempre le pasan solo cosas buenas, sino que es vulnerable y es genuino cuando te cuenta una anécdota y una historia. Te habla acerca de lo que sintió, de lo vulnerable que pudo verse, de cómo se enfrentó a un miedo o cómo se enfrentó al enojo o a alguna situación que lo hace ver vulnerable en la historia. Las mejores historias nacen de la autenticidad, de la verdad. Ese es el primer rasgo de los storytellers. El segundo es que son sumamente curiosos. Observan el mundo como si fuera un libro de historias esperando ser leídas. Esto se escucha muy romántico, pero en realidad el rasgo de la curiosidad en un storyteller tiene que ver con estar atento a poder explorar las alternativas, porque yo estoy seguro, y a mí me pasó, cuando yo empecé a desarrollar esta habilidad de contar historias, yo la verdad pensaba que no tenía nada que contar, como que no tenía nada que compartir, pero el ser curioso te abre la posibilidad y la perspectiva de poder observar cuáles son estas experiencias o anécdotas que pueden trabajarse para poder tener un impacto positivo y poder generar esa conversación a través del storytelling. Entonces, sé curioso. La tercera característica de un gran storyteller es la empatía. Porque acuérdate que no puede existir conexión si no existe una empatía entre tu interlocutor y tú. Entender que cada historia es un puente entre tu experiencia y la experiencia de otro, esa conexión, es decir, lo que yo he vivido para otro puede ser un eco y le puede recordar, sí, yo también pasé por eso, yo también enfrenté ese miedo, yo también me sentí como él está describiendo que se sintió. Eso te acerca al otro y genera una conexión. Esa empatía es lo que genera también el preámbulo para el impacto que va a lograr tu historia cuando estés contándola. Y por último, el cuarto principio o la cuarta característica es el valor. Y esto tiene que ver con ser osado, animarte a explorar, a mostrar tus imperfecciones, a mostrar y a contar tus luchas, tus aprendizajes. Y yo creo que sigo en este camino de desarrollar mi habilidad de storytelling porque yo creo que nadie tiene el último paso del desarrollo de la habilidad. Todos estamos en ese proceso de lograr convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, y creo que el explorar tus propias historias, el contar tus luchas, tus vulnerabilidades, tus aprendizajes, tus fracasos, son parte de tu historia, y eso hace que te veas como una persona interesante hacia los demás. No todo puede ser perfecto porque no es real, y ser auténtico, como viste en el primer punto, en la primera característica, es una clave fundamental para hacer un gran storytelling. Entonces, ten y llévate estas 4 características para que puedas trabajar en ellas. Sea auténtico, muestra curiosidad, observa, y es más, yo te diría, anota las anécdotas para que no se te vayan. Ya después las trabajas, pero anótalas. Estas deben ser cortas, por supuesto, no más de 20, 30 segundos para que puedan tener un impacto. Utiliza la empatía, conéctate, explora ese puente entre tu vida y la del otro, y sé valiente, sé osado, anímate, muestra tus imperfecciones, tus luchas y tus aprendizajes como son. Bien, ahora, tu mentalidad, hablando del storytelling, va a determinar la profundidad de tu historia. No se trata definitivamente de mostrar la perfección, sino de mostrarte tal cual eres y ser real. Así que quiero trabajar contigo esta habilidad porque estoy totalmente convencido de que si puedes lograr convertirte en un mejor cuenta historias o en un mejor storyteller, vas a poder impactar positivamente tu vida. Así que quiero darte algunos consejos para que puedas empezar a practicar. El primer consejo es: estructura tu historia con un modelo del arco dramático. Como sabes, el contar historias debe de tener unas fases que seguramente ya has escuchado, pero este arco dramático nos permite en simples 4 etapas poder estructurar la información de cualquier experiencia. No necesitas tener un cuento, sino cualquier experiencia que hayas vivido. Si tú le das un sentido basado en el arco dramático, vas a lograr generar el interés de la audiencia para escucharte, cualquiera que sea. Así que te voy a decir cuál es el arco dramático. Primero, debe de existir un punto de partida. Y el punto de partida debe de darle contexto a tu interlocutor, es decir, debe de dejarle ver los pequeños detalles que engloban la historia que vas a contar.
Ese contexto tiene que tener un espacio, tiene que tener un lugar, una fecha, una temporada, debe de tener algunos detalles importantes que permitan al interlocutor sentirse dentro de la película. Así que este contexto es muy importante y con eso vas a empezar tu anécdota. Después viene la segunda parte, que es el conflicto, la etapa de conflicto, que es el desafío o el problema que estás enfrentando, y aquí vale la pena describir todo, ¿no? Emociones, qué fue lo que estabas experimentando en ese momento, qué es lo que pasaba por tu mente. Mientras más detalles en el desafío o en el problema es mejor, porque conectas más con la audiencia. Tercera etapa, la transformación, es decir, este problema o este desafío, ¿cómo fue afrontado? Si hubo algún fracaso también dentro del camino, pues explorarlo, contarlo, porque toda esa etapa de transformación es cómo fue que atendiste o que resolviste el desafío y qué aprendizajes te llevaste de ese desafío, qué fue lo que ajustaste, cambiaste, mejoraste, aprendiste de todo lo que viviste para poder realmente superar ese problema. Y por último, el cuarto paso, que es la resolución, es decir, la conclusión inspiradora que conecta el gran aprendizaje o el gran propósito de la historia, concluye en el cierre de tu historia, de tu storytelling. Entonces, este arco dramático va a permitirte ser muy contundente con tu información y poder utilizarla con carga emocional para poder conectar con tu interlocutor. Segunda práctica o segundo consejo, la práctica de la técnica mostrar, no contar. ¿Qué significa eso de mostrar, no contar? En realidad es muy sencillo. Muchos de nosotros como que generalizamos lo que sentimos cuando contamos una historia, ¿no? Y decimos, me sentía muy triste. Y eso está bien, pero ¿qué pasa si describes qué fue lo que estabas experimentando en ese momento en la tristeza? ¿Cómo era tu lenguaje corporal? ¿Cómo te sentías en ese momento cuando estabas en ese lugar que te proyectaba esa sensación de tristeza? Yo sentí un pesar en los hombros, me sentía cansado, recuerdo sentado en una silla pensando en cómo iba a enfrentar esa situación. Y fíjate cómo hasta la forma, el volumen, el tono, el timbre de la voz tiene que cambiar para que proyectes en ese momento lo que estaba sucediendo con tu estado mental, tu estado emocional. Eso es realmente lo que hace que se conecte una persona con la sensación, que lo metas en la película. Entonces, no solamente es contarle cómo estabas, sino mostrarle cómo estabas en ese momento. Ese es el segundo consejo. El tercer consejo es conectar emocionalmente. Recuerda, esto es fundamental para un buen storytelling. Utiliza tu lenguaje sensorial, todos tus sentidos puestos de manera descriptiva en tu comunicación para que puedas compartir realmente emociones genuinas. Busca ese momento en tu historia de mayor carga emocional. Ese momento que le llamamos el punto de inflexión, en donde pudiste sentir la mayor cantidad de emoción o la mayor intensidad de la emoción en tu historia, porque ese momento es crítico para que esa sensación, esa emoción la puedas proyectar al otro dentro de tu historia. Y recuerda, cada persona lleva dentro de sí misma un montón de historias. Tu trabajo no es inventarte una historia, sino liberarla, contarla, prepararla. El storytelling no es un talento con el que naces y ya simplemente un día te despiertas y eres excelente contador de anécdotas. En realidad hay personas que tienen más facilidad, pero esta es una habilidad que se cultiva, se practica y en realidad apasiona. Así que yo te invito a que explores esta nueva habilidad y que puedas impactar más allá con tu comunicación, porque también de eso se trata el ser implacable, el que tu influencia pueda hacer un eco a tus diferentes círculos sociales y que puedas impactar positivamente el mundo. Decía Mahatma Gandhi una frase que se escucha muy trillada, ¿no? Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Yo estoy convencido desde hace 15 años que exploro el desarrollo de habilidades que no hay otra manera de poder cambiar a los demás sin primero dar el ejemplo y convertirte en una mejor versión. Siempre que podemos impactar al otro, tiene que ser a través de algo que yo haya realizado previamente. Y esta habilidad que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la parte emocional, impacta a los demás. Así que yo te invito a que compartas este episodio con alguien que tú sepas que puede cambiar su impacto a su alrededor a través de la
forma adecuada de contar una historia y que puedas tú también ser implacable y practicar el cómo contar una historia. Así que si este episodio te funcionó, dale un like, compártelo y por supuesto suscríbete para que podamos en otros episodios explorar otras habilidades que también son igual de importantes. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.